Sex work. Is work. Sex work. Is work. Gracias. Thank you, Liao, for your words. I'm gonna try to translate. I really want to try to translate. Well, basically, Liam said that what the governor and Eric Adams is doing is pushing us back in a horrible way, and this is not acceptable anymore. They have to know that sex workers is still here, and we're gonna be here until the day of the end. And that's a matter how harmful the presence of police can be in the area. We deserve to thrive and we deserve to live. This kind of criminalization and penalization is not acceptable. We are humans and we are here to stay. Thank you, Liam. Thank you. Thank you so much, Maxima, for translating. And thank you, Liam, for all the work that you do. Thank you especially for talking about the work you do in our communities and for speaking about the dangers and fears that they cause when they come into community spaces where people are supposed to be safe to seek resources. Now I would like to welcome Fran Yu, a member of Red Canary Song. Thank you. Hello everyone, thank you for having me here. My name is Fran, and I'm here speaking on behalf of Red Canary Song, or RCS, a grassroots collective of migrant massage workers, sex workers, and allies from the Asian diaspora. RCS was formed in 2017 to honor Yang Song, a massage worker from China who fell to her death from a massage parlor in Flushing during a police raid. We believe that full decriminalization of sex work is necessary for the safety and survival of massage and sex workers, and that policing and raids are not solutions to safety. Over the past few years, we have been building a worker-led mutual aid network in North Corona and Jackson Heights, working closely with local fellow organizations such as CG, Central Corona, and Aperture, among others. RCS strongly condemns the recent raids ordered by Governor Stephanie Hochul and Mayor Eric Adams in Jackson Heights, targeting Asian massage and sex workers, as well as the Black, Latinx, and transgender sex workers and street vendors. They are trying to divide us, but we need to stand in solidarity in order to survive and thrive. Over the past year, workers in our community have seen intentional police raids, harassment, and sting operations. Together with other city agencies, the police charged into parlors and shut them down. Last Tuesday, Mayor Adams made a bold promise to start a 90-day period to quote, clean up the Grand Regional Avenue, deeming it as operations for quality of life. In addition, growing assembly members Aquí tenemos Univisión. Están entrevistando al jefe. Many workers walk across multiple borders to India. Some workers are in huge debt. Some workers are proud of doing such work and think that it's an intimate act of care. Many send all their earnings home to support their families in China. Some workers have to work on the streets because their online soliciting platforms were shut down and they couldn't work in private anymore. All workers dream of having a better quality of life, just like we do. They are parents, mothers, aunts, sisters, and siblings. For many of them, becoming a migrant is not only about survival, but also a courageous form of care. 性工作也是工作，按摩和性工作者是我们的邻居，他们的生活不是你们政客的垫脚石。Sex work is work. We are your neighbors.
Our lives are not the disposable material for your political campaigns. Let's work together to protect each other. Thank you. More resources, not more rates. More resources, no more rates. More resources, not more rates. Elected officials who are actively pushing legislations against our community do not care about the well-being of our people. Thank you, Fran, for naming the harm caused by legislations introduced by Council Member Francisco Moya, and for highlighting the impact both legislations will have on massage workers on top of the increased rates we've seen this past year. Now, I would like to welcome representative from the Assembly, Karen Nareskli. They coming and representing Para Sofrant Forest, the sponsor of Stop the Violence in the Sex Trade Act, SBSTA. Good afternoon, everyone. Thank you so much for being here. I'm happy to be here with all of you this afternoon. I'm Karen Narevsky. I'm the Chief of Staff for Assembly Member Farah Sufrant Forrest from Brooklyn, and she's the lead Assembly sponsor of the Stop Violence in the Sex Trades Act. Assembly Member Forrest sponsors this bill because she understands that sex workers, along with others in the informal economy, are being unfairly scapegoated for systemic problems in our society. Many of them are immigrants, and they're all struggling to make a living in our city. Instead of receiving protection and support from our government, many of them are being further criminalized and placed into a potential pipeline for deportation. We know that sending state troopers and local police to our neighborhoods is not the solution to these issues. We must address the root causes of poverty, including housing insecurity, lack of employment opportunities, and discrimination against New Yorkers who were born in another country. The mayor and the governor's decision to bring in troopers does not demonstrate an interest in long-term solutions. To fully address the issues that the folks here today and other communities are facing, we must pass the Stop Violence in the Sex Trades Act, and we must also pass the Housing Access Voucher Program to expand access to stable housing, and we must pass coverage for all so that all New Yorkers can have access to health insurance. Assembly Member Forrest will be fighting for these bills in Albany next year to ensure that all workers can lead safe, dignified, and healthy lives. Thank you. Thank you so much, Karen, and thank you for representing Assembly Member Sufrant Forrest, and for emphasizing how Eric Adams' willingness to deploy heavy-handed policing tactics shows a disconnection from the real needs of our communities. And thank you so much for leading the charge in Albany and for pushing the Stop Violence in the Sex Trades Act, a real solution to support survivors of trafficking, protect sex workers, and safeguard migrant communities involved in the sex trades. Now let's welcome Nisar from Desi's Rising Up and Moving. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Hello everyone, my name is Nasar. I'm organizer at Drum Desi's Rising Up and Moving. Oh, that's not haram. Everyone here, we all are New York. New York is a state where people live, they can claim they're New York. But it's a shame for Mayor Eric Adams and Governor Kathy Hochul, they start the discrimination. Who run the city? Worker run the city. They just take the profit, but they don't take care of the worker. Every worker has a right to live their dignity. And it's also shame for Mayor Eric Adams and Governor Kathy Hochul. They send state trooper for cleansing. They have money for kick worker, but they don't have money for the community. So we have to raise our voice. Everyone has to raise our voice. If we are not raise our voice, it will be too late. And if we think, oh, the separate, they're sex workers.
guapa con ese sombrero. I would say everyone works. No, pero yo. There is no option to be found. Te queda lindo el sombrero. Already I mentioned every worker has a right to live their dignity, and also sex work are deserve more dignity. So if we want to achieve our demands, I would request everyone from on your place as the elected official, your community member, your neighbor, come and stand with us. I would say sex worker. ¿Quiere dar su opinión? Sex worker. ¿Quiere? Sex worker. Sex worker. Ok, no estoy hablando con usted, estoy hablando con él. Con ellos también, es que yo soy de ellos. Por eso te digo, Espérate que estoy terminando. Cuando termino aquí. no queremos eso. Prostitución, no. Pero queremos legalizar la prostitución. No, señor. Claro que sí. Imagínate tú sin legalizar, está como está. ¿Qué tal si la legalizan? Entonces, Claro, legalizar no ¿qué- tiene nada de quieren malo. que durmamos Pagan con- taxes. ¿Quieres- Pagan quieres que taxes. que durmamos con todo ese poco de prostitutas? No, eso ¿Eso no es tiene lo que nada- tú quieres? ¿Los maricones? ¿Quieres que durmamos con ellos? No, eso no es así. No es legal. No es legal. No nos deterioren la ciudad. Pero el sexo debe ser legal. Legal. Que paguen taxes. No, es que nada más piensan en el billete, pero no piensan en la juventud que está perdida. Pero por si la no hay- si se legalización quejan que no hay ni- tienen de todas las porquerías. Pero si se quejan que no hay dinero para los niños. ¿Y qué tal para los perritos después? Son muy efectivos ustedes. Perrito, que se realiza el sexo, ¿sí o no? Victoria Brown Black, a part of Trans Liberty Consulting, to share with us a couple of words. Miss Victoria. Señora, venimos del sexo. Venimos del sexo. No queremos nada. Venimos del sexo. Legal. No caímos del cielo porque Dios no existe. Nacimos del... Dios no existe. Hay suficiente prueba que Dios no existe. Hay pruebas suficientes que Dios no existe. God doesn't exist. Stop lying to us. God doesn't exist. Stop lying to us. Who was a Argentinian sex worker born because she's seen a lot of injustices that we are witnessing happening, but no one else wants to speak about them. You need a bit of I light. proudly call myself a hooker with a 401k because I am what they say. I went out and got a job. I had the education. But because we live in a world that will deny human beings the simple right, no matter how qualified they are, to equal employment and treatment with healthcare that affirms us, a lot of us are forced to go back to the streets. A lot of people, because of we live in a capitalistic world, we have to take up. My secondary job is a sex worker, even with the income that I make. Why? Because we live in New York City. Where else do you know where you can live and you have to make over $100,000 to be considered working class or just making it? So if you don't want us to be sex workers, give us resources that we actually want and need. Stop trying to play Captain Save-A-Ho. Unless your pockets are really deep, and I might let you save me. But for most of us, that's not going to be the reality. So listen to sex workers. Why is our rent so high? Why can you hardly not find any employment if you're trans, unless it's outreach at an organization, no matter what your background is? So if you want us to stop sex working, which a lot of you take and use our services, some of my favorite tricks, darling. But if you don't want that to happen, provide us with services that we actually need. Thank you. Thank you so much, Victoria, for the very true words. Queremos la opinión de aquí de la
posible oposición, queremos la opinión. Pero sí les garantizo que Dios no existe. Nos han metido por miles de años de que Dios existe y que es un pecado toda la pendejada. Dios no existe. No seamos hipócritas, Dios no existe. Hay suficiente evidencia de que Dios no existe. Y todas las religiones fueron inventadas por el hombre. Now I want Más ni las to mujeres tienen derecho por la invite religión. Brian Romero, Chief of Staff of the Officer of Assembly Member Jessica González Rojas. Él no vino. Well, Brian didn't make it today, and we're gonna continue with Eliana. Miss Eliana, Pero estamos hablando por la muchas opinión de la gracias. Tu vida oposición. siempre ha sido una luchadora. Thank you Por lo que yo for, sé que Dios no existe. emphasizing that real safety for the street vendors means an end to police harassment and no more fines that only deepen poverty. We demand that Mayor Adams stop cracking down on street vendors and instead to do his job by opening of thousands of more licenses for them. This will allow people to avoid waiting decades for a permit that can protect them from the constant threat of police harassment and violence. ¿Es verdad, Eliana? Buenas tardes a todos. Estoy un poco afónica, pero anyway, he venido aquí a estar junto con ustedes y gracias por venir todos aquí a escuchar lo que realmente nosotros necesitamos que nos den las autoridades y que ustedes escuchen cómo necesitamos nosotros el apoyo de las comunidades. Mi nombre es Eliana Jaramillo, pertenezco al Comité de Trabajadores de Queens. Soy una vendedora ambulante de mucho tiempo. Yo he recibido mucha discriminación en las calles. Actualmente he recibido 4 tickets y los tickets no son de baratos, son de $1,000 para arriba. Me han querido arrestar. Ayer tuvimos 8 arrestos, han llevado a 8 personas, en la cual querían hacer conmigo, pero yo no me he dejado, porque yo realmente estoy apoyando a toda mi comunidad, a los vendedores ambulantes como soy yo, de muchos años. Nosotros no somos criminales, somos personas honestas que estamos trabajando en las calles para llevar el pan de cada día a nuestros hogares, a nuestras familias, y con lo poco que recogemos pagamos nuestros impuestos a este país. No hay un vendedor ambulante que no pague por lo menos algo, pero pagamos, no vivimos gratis. Hemos venido a este país, al país de las oportunidades. ¿Y qué oportunidad nos dan aquí? Nada, discriminación totalmente. Nosotros estamos vendiendo honradamente, nos ponen los tickets sin discriminación total. Eso es muy malo. Ahora pido a la gobernadora Joko y al alcalde Adam que retire a la Guardia Nacional que están en las calles con sus fusiles, con sus armas, haciendo pasar miedo a las personas. Desde ya yo tengo miedo de verlos a ellos ahí en los subways. Un montón de la Guardia Nacional. Nosotros no estamos en guerra. Que se guarde la Guardia Nacional para otras oportunidades, pero no para nosotros, porque nosotros somos personas honestas, no hemos venido a robar, no hemos venido a hacer nada. Respetamos este país porque es país de leyes, pero así también que nos respeten a nosotros. También queremos que retiren un poco a la policía, porque nosotros pagamos nuestros impuestos para ellos. ¿Y qué hace la policía? Lo que pagamos, el pueblo y la ciudad nos vuelve pobre a nosotros los vendedores, porque tenemos que pagar lo que ellos nos ponen, y si no pagamos, nos arrestan, nos llevan, y todavía pagamos la multa por habernos arrestado. Eso no se hace, eso pedimos a todos, y un pueblo unido será vencido y escuchado nuestras voces. Hablemos todos con voces altas, vamos a vencer, y vamos a vencer realmente, porque ya es tiempo. Yo quisiera que también la gobernadora Joko o el alcalde dé esos permisos que han quedado firmados hace ya 8 años, cuando estaba el de alcalde, el señor Bigots. Él firmó para dar 400 permisos cada año y no lo ha hecho, porque el alcalde
lo que puede traer virus y bacterias. Nosotros estamos en contra totalmente de la industria, de las cosas que no son saludables y que se apliquen las leyes de Nueva York, que se pague un pueblo y que las leyes se regularicen. Ahora, este tema, que usted ya tocó, el tema también que yo estaba comentando es que no hay licencias suficientes. O sea que hoy un vendedor ambulante tendría que esperar años para poder aplicar una licencia de vendedor ambulante. Yo tengo dos temas. Uno, el tema de la policía, porque presentaron ellos su posición, es totalmente falso. La policía ha llegado donde el índice más alto de criminalidad está sucediendo, que es en la vida adulta. Es una respuesta a una necesidad. Dos, aquí hay leyes y hay reglas. Uno tiene que cumplir con las reglas. Uno no puede venir aquí para violar todas las leyes y las reglas y pensar que, bueno, quiero ser vendedor. Tiene que buscar otro empleo mientras consigue la licencia. Entonces, ¿cómo usted me puede decir a mí, Ovarie, que usted le va a dar licencia a cientos y cientos de personas que están en una arteria comercial donde tienen personas que pagan sus impuestos y enfrente de una tienda de aquel que ha pagado altos impuestos y altos alquileres, usted le va a poner un negocio al frente? ¿Dónde pondrá el caballero? No hay para todos. Sencillamente, aquí hay una regulación. Aquí pedimos que las leyes sean aplicadas y que haya fuente de trabajo, pero no fuente de trabajo golpeando a la persona que ha pagado sus impuestos y que con mucho sacrificio tiene una pequeña empresa para mantener su familia. Eso es ilógico y inaceptable. Por último, entiendo por lo que ustedes me dicen que todo este operativo es porque vecinos se quejaron. Básicamente lo que me están diciendo es que ustedes han visto el aumento en ambos casos de vendedores ambulantes y también de personas que dedican al trabajo sexual. Lo hemos visto, lo hemos grabado, hemos proveído esa evidencia a las autoridades, a los mismos medios de comunicación y vamos a seguir. Nosotros entendemos que esta es nuestra comunidad. Aquí hoy hay más cámaras que activistas. La mitad de esa gente ni viven en esta comunidad. Esta es nuestra comunidad y la vamos a defender. Pero como ese aumento, ¿qué tanto? ¿Un aumento muy significativo o cómo lo calificaría el aumento? ¿Cómo así? El aumento, ¿cómo lo calificaría? ¿Un aumento muy grande? Masivo, ha sido masivo. Estamos hablando de tal vez 500, 600 mujeres trabajando en las calles 24 horas del día, 70 prostíbulos. Es algo masivo y organizado. Este es crimen organizado y hay que defenderlo. ¿Cómo se podría explicar que en una esquina hayan 6 prostíbulos abiertos a las 24 horas del día? Que en una esquina usted encuentre 15 y 20 mujeres haciendo prostitución. Pero lo más grave de esto, y es el clamor de la comunidad, es que están al lado de escuelas públicas. Aquí han cerrado prostíbulos al cruzar una escuela, que están abiertos a las 24 horas del día. Y nosotros como comunidad estamos unidos para enfrentar esta situación y enfrentar a los políticos que están detrás apoyando este flagelo. Aquí la posición es clara y concreta. La comunidad habló de escucharla. Tenemos aquí la policía del Estado y la de la ciudad que estamos totalmente apoyando porque ellos están haciendo un trabajo para limpieza de este vecindario. Y la respuesta de nuestra No more criminalization, no more criminalización, no más criminalización. No decidas por nosotros, Irán. Yo tengo mi opinión también. Yo tengo la opinión en contra de él y en contra de ellos. Mi opinión es más centrada. Gracias. Primero vamos a comenzar por la entrevista. Me dice su nombre. Lo de la tira porque viene acá que los medios. Primero platíqueme por qué se reunieron. And this money is being used to police our streets. That is not okay. Ahora yo voy a dar mi opinión. Estamos cansados de que como comunidades solemos poner existir por querer llevar vida a la casa. Los políticos realmente tienen que tomar la decisión que sea segura para todos los bienvenidos Amigos de other side. La autoridad del Estado, porque ya el problema de la prostitución aquí en las esquinas se ha desbordado y tenemos hasta 5 y 6 prostíbulos en una esquina y aquí esos prostíbulos están cerca de las escuelas y naturalmente la comunidad ha hablado de respaldo
para que esos prostíbulos sean clausurados. Nosotros estamos apoyando el trabajo de la policía porque lo consideramos eficiente, porque no podemos tener este flagelo aquí en el vecindario. Perfecto. Ahora, ¿y qué opina de lo que ellos dicen que necesitan trabajar? Bueno, en este país es un país libre y democrático. Todo el mundo tiene derecho a expresar es un derecho que le acepta en la Constitución. Nosotros no estamos de acuerdo con ellos, ellos están en su derecho a expresarse, pero nosotros hemos sido claros. Sabemos que detrás de ellos están los políticos de acá, que son los que están auspiciando para que sea este flagelo legalizado, o sea, que sea legal la prostitución, que es ilegal en el estado de Nueva York. Nosotros estamos en contra de ese flagelo aquí sea legalizado. ¿Y de las vendedoras ambulantes? Y las vendedoras ambulantes, nosotros creemos que debe haber más licencias, creemos eso, más trabajo, pero no podemos permitir que una avenida como la Roosevelt tenga cientos y cientos de vendedores ambulantes sin licencia, cuando eso lo que trae es insalubridad. Estamos en contra de esa situación. Ok, perfecto. Ok, una pregunta. Un ratito. More resources, no more raids. More resources, no more raids. More resources, no more raids. More resources. ¿Estamos a favor de las políticas y de la policía en contra de trabajadoras sexuales y vendedores ambulantes? Y el problema no es contra favor. Aquí lo que se está viendo es un trabajo que se está realizando. Un trabajo que es eficiente, porque nosotros hemos pedido la policía del Estado y la ciudad era porque ya el problema se había desbordado. ¿Cómo usted puede tener 5 prostíbulos en la esquina? Eso es inaceptable. Una pregunta. Señor. More resources, no more raids. More resources, no more raids. Una pregunta. No more raids. More resources, 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 no more raids. Let him More talk. resources, Let no more him give his raids. opinion. More resources, no more raids. 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 Let's go. More resources, let's go. No more raids. More resources, 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 no more raids. Venimos del sexo. 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 El sexo es libre, mi cuerpo es libre, hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Never. Sex work is work. Now. Sex work is Venimos del work. sexo. Sex work is work. Venimos del Sex sexo. work is work. Mi cuerpo es mío, el cuerpo es mío. Hago lo que yo quiera. Escucha.
lucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Irán! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Irán! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! Venimos del sexo. Venimos del sexo. Venimos del sexo. Dios no existe. 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 Stop lying, all of you too. Dios no existe. Dios no existe. Dios no existe. God doesn't exist. God doesn't exist. Dios no existe. Dios no existe. Dios no existe. Dios no existe. Miles de años nos han mentido con la religión. Miles de años nos han metido con la religión. Y por la religión también este maldito problema. Yo no creo en Dios. La Virgen de Guadalupe es un invento. La Virgen de Guadalupe es un invento. La Virgen de Altagracia es un invento. Yo no creo en Dios. Está en Estados Unidos. Yo no creo en Dios. Ok, no creo en Dios. No me tengas que decir lo que yo no tengo que decir. Yo no creo en Dios. Punto. Yo no creo en Dios. Punto. Yo no creo en Dios. No me digas que respete. Este es un lugar libre. Yo no creo en Dios. Punto. Yo no creo en Dios. Ok, yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios. Ni la Virgen de Guadalupe, ni la Virgen de Altagracia. Son inventos del invento. ¿Qué me importa si la gente cree o no cree? A la conferencia de prensa, vamos. Que yo no creo en Dios. No creo en Dios, ni en religión, ni en Virgen de Altagracia, ni Guadalupe. Todos son un punto invento. Y por eso también está en esta situación. Quieren poner supuestamente los pies a Estoy en desacuerdo también. Yo no creo en Dios. Yo soy la única persona que se atreve a decir que no creo en Dios. Porque es la verdad. Es el puto problema de lo que está pasando ahora. Que no hagan poco la distracción, ya hubo mucha distracción. Vamos a reenfocarnos, ¿verdad? Estamos aquí con comunidad. Ahorita hablamos. Lo que tú dices es verdad, porque cada persona tiene que creer su propiedad. Sí, pero yo tengo derecho a decirlo y expresarlo. Yo no estoy en Guatemala, ni en Honduras, ni en México, ni en Perú. Yo lo expreso cuando me dé la gana y la gente tiene que decirme que no lo expreso. Porque la gente te dice, Dios te bendiga. Si la gente te puede decir eso, yo puedo decir, yo no creo en Dios también. ¿Ok? Good afternoon. Thank you all for having me here. My name is Nomi Tinkelman. I'm Policy and Advocacy Director for Council Member Tiffany Caban. Tiffany wishes she could be here with you all this afternoon, but asked me to say a few words in her place. With Operation Restore Roosevelt, we are witnessing the mayor and governor play politics with our Queens community. The mayor's administration is shamefully criminalizing our neighbors who are simply working to support their families. This is not the right approach. Our over-policing our beloved churro vendors will not make us more safe. Cracking down on people trying to work to support their families will not make us more safe. As a city, we have a clear mandate to protect the health and safety of sex workers and street vendors. True public safety means investing in communities, creating protections for workers, and ensuring that every New Yorker can survive and thrive. We will do that by expanding services for working New Yorkers, decriminalizing sex work, and passing our Sex Worker Protection Act. We must lift up our neighbors and provide pathways to safe and dignified work in our communities. Thank you. Thank you so much, Nomi. I want to take a moment to acknowledge what happened just now. There are people who believe in their mind that they represent our community when we know that's false. When you say that you want to bring state troopers and more policing in these neighborhoods, what you're saying is, I'm not going to give you housing, I'm not going to give you access to health, I'm not going to give you any resources for your schools. And that is not okay.
Because when I have conversations in the streets and I ask people, what makes you feel safe? People say, I want to be able to go home. I want to be able to have a roof over my head. I want to be able to put a plate of food in my table. I want to be able to have an education. They're not saying, I want more cops. Cops are terrifying. State troopers in our streets are terrifying. I was undocumented. I am a transgender person. I am terrified to see the increasing policing in the streets. In 83rd Street, there are 50 cops that get parked in that corner. Think about New Yorkers who arrived a month ago, 3 months ago, last year, who have to face the reality of constantly seeing policing up in their head, in their faces all the time. That is not okay. That is not safety. That is terrorizing for our communities. Any elected official that pushes legislation to increase criminalization of street vendors, of sex workers, is not an elected official that thinks about our people. ¿Dónde está él? Our people need permits for all. Mira. Our people need permits for street vendors. Our people need stop violence in the Sex Trades Act. Our people need access, housing access voucher programs. Our people need more resources in our schools. So I just want to address what happened just now, because it's not okay that people claim to be elected officials representing our communities without listening to us, without asking us questions, without asking what our people need in their homes. Thank you, everybody. Voy a decirle rápidamente al señor que es que cualquier oficial electo que diga que está representando a nuestra comunidad, pero que traiga policías, no es un oficial electo que escucha a nuestra comunidad. Un oficial electo que sí representa a nuestras comunidades, trae recursos para vivienda, trae recursos para la salud, trae recursos para las escuelas, trae más empleos en nuestros barrios. Es increíble que tengan tanto dinero para parquear 30, 50 policías en una esquina y no para dar salud a nuestra comunidad. No para incrementar programas de jóvenes en las escuelas. Así que fuera los corruptos, fuera los que dicen que quieren traer más policías en vez de educación, en vez de salud, en vez de vivienda. Gracias. So thank you everyone for showing up and remarking that we really need social services, immediate housing voucher for asylum seekers in shelters, more mental health help because it's a crisis, more resources. Why you guys don't ask us what we need, instead pushing us to the side, showing police presence every day more than before. That's what we need. Thank you to our speakers and everyone who joined us today to fight back against carceral violence. You can learn more about Decrim at DecrimNY on Instagram. And just remember that we always stand with street vendors and sex workers of New York. Sex work is what? Sex work is what? Sex work is what? Thank you. Thank you everyone. Say it loud, say it clear. Sex workers are welcome here. Say it loud, say it clear. Sex workers are welcome here. Say it loud, say it clear. Sex workers are welcome here. Esto chingado. Bueno, compas, vamos cerrando entonces la conferencia de prensa. We're going to be closing the press conference now, but I just want to say thank you all because it is powerful to see sex workers, street vendors, migrant communities standing next to each other, because this is what we need to do in moments of crisis, in moments of difficulty. So I want to thank you all for being here today. Entonces quiero agradecerles a todos de verdad por estar presentes en esta conferencia de prensa. Es importante que comunidades que hacen trabajo sexual, comunidades que son vendedores ambulantes, comunidades migrantes estén juntas luchando por justicia, porque esto es lo que hace una respuesta segura. Así es. Entonces, gracias a todos por venir. Vamos a comenzar a organizar nuestras cositas para ir de vuelta a nuestros lugares. Vamos a tomar una foto, fotico todos. We're going to take a quick photo. Let's look all cute in this photo with a face of determination for a free
for free queens. Voy a traer unas fotitos de todas, bien bonitas, para un queens libre. Unido jamás será vencido. United will never be defeated. The people united will never be defeated. United will never be defeated. Y cerramos con que Dios no existe. Dios no existe. Dios no existe. Dios no existe. La mentira que nos han metido por miles de años. Dios no existe. God doesn't exist. Stop lying to us. God doesn't exist. God doesn't exist. So awesome without God. Awesome without Allah. Awesome without Yeshua. So God doesn't exist. We're closing this video by saying God doesn't exist. They lied to us for thousands of years. And we are here, Telemundo.